Muy bien, ya tenemos creado nuestro proyecto en NetBeans, un proyecto de Java. Voy a recordarles cómo se crearía. Sería en este botón amarillo y deben de seleccionar, para los que tengan la misma versión del 11.1 en adelante, tienen que seleccionar la carpeta que dice Java with Ant y a la derecha Java Application. Hago la aclaración porque muchos lo han estado haciendo con el Maven y eso les puede generar algunos problemas o va a generar algunas cosas diferentes que a veces los confunden. Entonces, Java with Ant, Java Application. En la siguiente le ponen el nombre y bueno, ya le dan finish. Acá pueden cambiar la ubicación de donde quieren que esté su proyecto. Ok, como en mi caso ya lo tengo creado, simplemente voy a abrir el archivo .java donde contiene el método main. Voy a poner acá un comentario, método burbuja, que es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Disculpen. Bueno, entonces para iniciar voy a crear un método que sea public void, le voy a llamar burbuja y voy a definir que va a recibir un vector por parámetro. Voy a decir que sea un vector de enteros. ¿Ok? Recordemos que la nomenclatura de tipo y paréntesis cuadrados corresponden a decir que este objeto es de tipo vector o esta variable es de tipo vector. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a programar el método de burbuja? Vamos a tener que tomar en cuenta que necesitamos saber el tamaño del vector, es decir, cuántos elementos puede almacenar. Y yo lo voy a guardar en una variable n, voy a poner mayúscula para que corresponda con la presentación, y le voy a decir a mi vector, punto length. ¿Ok? Eso me devuelve el tamaño del vector y lo guardo en la variable n. Ahora, vamos a tener un doble for o for anidado. ¿Para qué es ese for anidado? Bueno, vamos a tener uno que nos dice cuántas veces ejecutar burbuja, o sea, la lógica de burbuja. Vamos a ponerle aquí la lógica de burbuja. Y vamos a tener otro for que lo que hace es verificar cuántas veces, o más bien ejecutar cuántas veces recorro el vector. Muy bien. Entonces aquí tenemos el primer for. Y aquí tendríamos el segundo for. ¿Okay? Voy a darle acá format, nada más para que se ordene. Ok. ¿Qué voy a evaluar en el primer for o qué tengo que definir? Primero que todo tengo que definir la variable que yo quiero ir ya sea aumentando o disminuyendo. En el ejemplo que les puse en la presentación era disminuyendo, entonces aquí lo voy a hacer igual para que vean cómo se ejecutaría. Y esa ahí la vamos a igualar con un valor de n-1. Perdón, la n era mayúscula. ¿Por qué n-1? Bueno, la n es el tamaño del vector, pero los índices van a ir desde 0 hasta n-1. Por lo tanto, si yo dijera aquí i igual a n, me va a llegar, no sé, hasta un 5, en el caso de que el tamaño fuera 5, y ese índice nunca existiría. Entonces, n-1. Ahora, ¿qué sigue? La condición que voy a evaluar para seguir ejecutando el for, que sería mientras que nuestra i sea un número mayor a 0, porque vamos a ir disminuyendo. Y por lo tanto, lo último que vamos a definir es que nuestra variable va a ir disminuyendo. Entonces, agregamos un valor para i, definimos la condición que vamos a evaluar
y disminuimos esa variable. En el siguiente vamos a definir las mismas 3 condiciones o las mismas 3 sentencias, pero ahora vamos a recorrer el vector. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decirle? Vamos a empezar con una variable que sea diferente a la i, voy a decirle j, y la voy a iniciar en 0 para que mi vector se recorra en orden, desde el índice 0 hasta el índice n-1. Y por lo tanto, si yo quiero que llegue hasta el n-1, mi condición va a ser que la j sea menor que n-1. Y por lo tanto, quiero que mi j vaya aumentando. Entonces vamos a ver de nuevo. Tenemos una asignación de valor para nuestra variable que inicia en 0. Tenemos la condición que sería que mientras nuestra variable no haya llegado hasta el último espacio, hasta el último índice del vector. Y finalmente nuestra j++ que permite aumentar el valor de j en 1. ¿Ok? Ahora, una vez que ya nos ubicamos en un espacio del vector, necesitamos verificar si ese espacio del vector es mayor que el siguiente para poder realizar un cambio. Entonces vamos a poner acá el comentario. Verificamos si el campo anterior es mayor al siguiente para realizar el cambio. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente, vamos a aplicar esa verificación. ¿Cómo hacemos eso? Por medio de un if que nos permite evaluar una condición para hacer algo en caso de que sea verdadero. ¿Cuál sería nuestra condición? Bueno, que el anterior sea mayor al siguiente. O sea, el anterior sería en el que estamos. Entonces podemos decir, si el vector en la posición que estamos, que sería la j, es mayor al siguiente, que sería el vector en la posición j+1, entonces realizaríamos el cambio. Realizamos el cambio. Para poder realizar el cambio, para poder realizar el cambio, yo necesito guardar un valor temporal. Y como mi vector es de enteros, lo voy a hacer con un int temporal. ¿Y qué es lo que voy a guardar en ese valor? Pues lo que tengo actualmente en mi vector j. ¿Por qué? Porque lo siguiente que yo voy a hacer es, en mi vector j, voy a guardar lo que habría en el j+1. Por lo tanto, si yo no tuviera esta línea, pierdo el valor de lo que había en j antes de asignar el nuevo valor de j+1. Y para finalizar, lo que vamos a hacer en j+1, vamos a guardar la variable temporal. ¿Ok? Esto ya nos aplica el cambio y finalmente lo único que tendríamos que hacer es, al finalizar los for, que si colocamos el mouse acá, vemos que corresponde a esta llave. Una vez que finalizamos el for, podemos imprimir nuestro vector ordenado. Podemos hacerlo con un for each, que lo que hacemos es decir el valor de cada elemento, coma, el vector, y simplemente decirle systemoutprint nuestro elemento. ¿Okay? Muy bien, lo que nos haría falta es desde el método main llamar nuestro método burbuja, que para que no sea, para no tener que crear una instancia de la clase algoritmos de ordenamiento, simplemente definimos nuestro método burbuja como estático y creamos un vector en nuestro método, le voy a poner de nombre vector,
pero perfectamente podría ponerle otro nombre, eso no va a afectar. Y le voy a asignar los valores por defecto a mi vector. Entonces se los voy a poner de manera desordenada. ¿Ok? Y ahora voy a llamar ahora sí al método burbuja y le envío mi vector. Que como pueden ver, no es necesario que sea el mismo nombre que va a tener acá. Puede tener un nombre diferente. Ahora lo voy a ejecutar y nos imprime nuestro vector, los valores de nuestro vector, pero ordenado.